Bueno, bienvenidos todos. Estamos aquí invitados de lujo. Tenemos a Raúl Sánchez Cedillo. Bienvenido, Raúl. Encantado de estar contigo y otra vez aquí me tenéis. César Andrade, bienvenido. Hola Pablo, hola Raúl. De nuevo encantado de estar acá en tu programa y listos para un nuevo capítulo de regresiones que acá le llamamos No al fascismo. Bueno, hoy vamos a sentarnos en España, pues hemos invitado a una de las figuras más representativas del progresismo de la izquierda española, uno de mis héroes ideológicamente hablando, de quien no me pierdo ni un solo comentario, ni un solo programa, Raúl Sánchez Cedillo. Él es filósofo, activista, periodista, analista internacional. Yo creo que es una excelente oportunidad para que comentemos este capítulo. Yo le pido a toda la gente que esté allí, que lo vean con muchísimo cuidado y a continuación vean las impresiones que tienen, no solamente César, a quien ustedes conocen muy bien como director documentalista de las series Matarife y Espurio, sino a una persona que ha vivido de frente y de cerca aquí en España esta lucha contra la extrema derecha. Bueno, oye, y Raúl, y agradecerte porque sé que tu agenda es muy ocupada y te he pillado aquí en este Madrid helado, hacia bote pronto para hacer este atraco. Total. Bueno, sí estoy en casa y no en la calle, que hace mucho frío ahora. Horroroso lo que está cayendo por aquí. Bueno, sin más dilaciones, empecemos y luego ya comentamos. Muchísimas gracias. Estos son palabras mayores. Venga. España nacional ofrece a todos los pueblos, por sus glorias y sus sacrificios, su voluntad de cooperar a la paz del mundo con su victoria. Estado totalitario agonizará en España. Yo asumo personalmente la decisión de seguir al gobierno. Yo asumo también personalmente la decisión de intentar crear un gran grupo europeo en el Parlamento que acabe con el régimen de populares y de socialistas. La Guerra Civil Española fue el conflicto que marcó el destino de España en el siglo XX, enfrentando a republicanos y franquistas en una guerra que dejó un saldo de más de 500,000 muertos. La Segunda República, establecida en 1931 tras la caída de la monarquía de Alfonso XIII, intentó modernizar el país con reformas agrarias, laborales y educativas. Sin embargo, la polarización social y la creciente tensión entre las facciones políticas desembocaron en un golpe de Estado liderado por sectores del ejército en julio de 1936. La insurrección, que en un principio no tuvo éxito inmediato, dio paso a una guerra que se extendió por 3 años. Durante este tiempo, España se convirtió en un campo de batalla donde no solo se enfrentaron dos bandos internos, sino también las ideologías de una Europa convulsa. Por la fe y por la patria, las banderas en alto. ¡Viva Cristo Rey! ¡Arriba España! ¡Adelante España! El bando franquista, apoyado por la Alemania nazi y la Italia fascista, consolidó su dominio con el avance militar y la brutal represión de opositores. Por otro lado, los republicanos recibieron ayuda limitada de la Unión Soviética y las brigadas internacionales. La caída de Madrid en marzo de 1939 selló la victoria de Francisco Franco, quien instauró una dictadura que perduró hasta su muerte en 1975. La derrota republicana no solo significó el final de la guerra, sino también el exilio de miles de personas que se vieron obligadas a huir del país. España, una, España, grande, España, libre.
El presidente Lázaro Cárdenas ofreció asilo a más de 20,000 exiliados republicanos, quienes contribuyeron al desarrollo cultural, político y científico del país. Intelectuales como León Felipe, Maxau y Luis Buñuel encontraron en México un nuevo hogar, donde pudieron continuar con sus vidas. Sin embargo, al final del conflicto, Franco logró mantenerse en el poder al distanciarse de los regímenes derrotados y presentarse como un baluarte contra el comunismo en el contexto de la Guerra Fría. El franquismo viró hacia un modelo tecnocrático y de apertura económica con el llamado desarrollismo, impulsado por el apoyo de los Estados Unidos y otras potencias. Pero este crecimiento económico no ocultó la brutal represión del régimen. El saldo de víctimas durante la dictadura de Franco es motivo de continuo debate, pero las estimaciones más aceptadas señalan que al menos 150,000 personas fueron asesinadas o desaparecidas por la represión franquista, especialmente en los primeros años del régimen. A esto se suman los más de 30,000 niños robados, arrebatados de sus familias y entregados a familias afines al régimen con el propósito de erradicar la ideología roja. Franco dejó establecida la restauración de la monarquía, designando como su sucesor a Juan Carlos I de Borbón, quien asumiría como rey de España y marcaría el inicio de la transición hacia la democracia. Tras la muerte de Francisco Franco y el nombramiento de Adolfo Suárez como presidente del gobierno en 1976, la derecha se vio inmersa en una confrontación frente a los nuevos retos de una sociedad española que estaba cambiando. Las resistencias en la segunda mitad de la década de 1970 y la abrumadora victoria del PSOE en 1982 serían clave para entender a la España democrática en los años posteriores. Tras la transición democrática en 1976, aglutinó en dos bloques la heterogeneidad política del momento. Por medio del Partido Socialista Obrero Español, se congregó al centro-izquierda, mientras que el centro-derecha se materializó en un primer momento en la Unión de Centro Democrático y posteriormente en Alianza Popular. Previo a los comicios de 1982, el desempeño de Alianza Popular en las votaciones de 1977 y 1979 fue menor, ya que obtuvieron 16 y 10 escaños respectivamente. La derecha perdía frente al PSOE de un joven Felipe González con el eslogan Por el Cambio. No obstante, Alianza Popular obtuvo casi 100 escaños más respecto a 1979 con Manuel Fraga al frente del partido. Cabe señalar que este grupo estaba dispuesto a dar pie a un nuevo juego democrático, lo cual le permitió distanciarse de aquellos que estaban atados a la nostalgia del franquismo y que se resistían a las reformas democráticas. En la decisión, en la comunidad de moral son importantes. Este último grupo estuvo conformado principalmente por altos mandos del ejército, falangistas, carlistas y un sector de la Iglesia Católica que protagonizó el intento de golpe de Estado en 1981. La consolidación de Alianza Popular durante la década de 1980 significó un relevo de liderazgo. Alianza Popular daba paso a un joven que conseguiría la presidencia de Castilla-León un año después, José María Aznar. Para 1989, Aznar, respaldado por Fraga, asume el liderazgo de la formación y con una imagen renovada. Adoptando una nueva nomenclatura, Alianza Popular transitaría a convertirse en el Partido Popular. Esta nueva orientación le dio al Partido Popular un nuevo rumbo, logrando captar desde el centro político hasta el sector más conservador. Este diseño implicó que en las votaciones europeas de 1994, así como en las municipales y autonómicas de 1995, el PP se consolidara como un partido altamente competitivo frente a un socialismo en declive electoral. Para 1996, Aznar llegaría a la Moncloa con 156 escaños y en 2000
refrendaría su cargo con 183. La crisis financiera de 2008 golpeó con fuerza a España, sumiendo al país en una profunda recesión económica. El estallido de la burbuja inmobiliaria provocó el colapso del sector bancario, un aumento drástico del desempleo y severos recortes en servicios públicos. El 15 de mayo de 2011 surgió el movimiento de los indignados, también conocido como el 15M. Podemos, partido de izquierda, fue fundado en 2014 por un grupo de académicos y activistas liderados por Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero. Su irrupción en la escena política desafió el bipartidismo tradicional del Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español, capitalizando así el descontento social tras la crisis de 2008. En las elecciones de 2015 obtuvo 69 escaños en el Congreso, consolidándose como la tercera fuerza política y forzando una reconfiguración del panorama electoral. Posteriormente se integró en la coalición Unidas Podemos, que en 2020 logró formar parte del gobierno junto al PSOE. Sin embargo, con el tiempo el partido sufrió crisis internas, divisiones y un desgaste considerable. La dimisión de Iglesias en el gobierno en 2021 y la salida de figuras clave como Íñigo Errejón y Juan Carlos Monedero del partido debilitaron su estructura. En la actualidad, Podemos ha perdido gran parte de su influencia, dejando un vacío que ha sido aprovechado por la extrema derecha. Mientras Podemos entraba en una crisis, Vox experimentaba un ascenso vertiginoso. Fundado en 2013 como una escisión del Partido Popular, el partido de extrema derecha liderado por Santiago Abascal se fortaleció con un discurso nacionalista, antimigrante y antifeminista. En las elecciones de 2019, Vox se convirtió en la tercera fuerza política del país con 52 escaños en el Congreso. Su crecimiento ha sido especialmente notable en regiones con tensiones independentistas como Cataluña, donde su retórica contra el separatismo ha gustado a amplios sectores de la sociedad española. Abascal asegura que su movimiento va más allá de su persona o de unas siglas verdes. Asegura que es una convicción patriótica. Vox se asume como un movimiento transgeneracional, que no se conforma con ser tan solo una escisión del Partido Popular. Sus líderes rechazan las etiquetas de ultraderechistas, fascistas o populistas. Por lo que corresponde a los valores tradicionales, aspectos fiscales y los servicios públicos, lo acerca al PP, que se ciñe de nuevo a la derecha con el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo, tras las críticas al centrismo y los escándalos de corrupción durante el gobierno de Mariano Rajoy y el segundo mandato de Soraya Sáenz. Vox propone la eliminación de las 17 autonomías, la derogación de leyes en materia de violencia de género, la deportación de todos los migrantes en situación irregular, así como una reforma que legisle el derecho a la legítima defensa en los domicilios. ¡Viva siempre España! Asimismo, incluye por igual en sus listas electorales a toreros, militares, periodistas o políticos decepcionados del Partido Popular. En el actual escenario de fragmentación de este segmento electoral, Vox busca su lugar en la discusión pública y no titubea para encontrarlo. Porque Vox creció. La creciente tensión entre el independentismo y el Estado español, especialmente tras el referéndum del 1 de octubre de 2017 y la posterior declaración unilateral de independencia, generó una crisis institucional que fue capitalizada por la extrema derecha para fortalecer su discurso nacionalista. Vox encontró en el conflicto catalán una oportunidad clave para su crecimiento. ¡Visca Cataluña! Su retórica en defensa de la unidad de España le permitió captar el voto de sectores conservadores y desencantados con la política tradicional, sobre todo en regiones como Cataluña y Andalucía. En Cataluña, Vox se convirtió en un símbolo del españolismo radical, logrando representación en el Parlamento y consolidándose como el partido que abandonaba el rechazo al independentismo. Sin embargo, el impacto del discurso de Vox contra el independentismo no se limitó a Cataluña, sino que le permitió consolidarse a nivel nacional. En todo el país, el rechazo al separatismo catalán
se convirtió en un factor unificador entre distintos sectores conservadores y nacionalistas, lo que impulsó significativamente la popularidad de Vox. Eso es lo que a nosotros nos mueve y creo que es lo que a vosotros que apoyáis a Vox también os mueve. En las elecciones generales de abril de 2019, pasó de no tener representación parlamentaria a obtener 24 escaños con el 10.26% de los votos. Tan solo unos meses después, en los comicios de noviembre del mismo año, duplicó sus resultados alcanzando 52 escaños y convirtiéndose en la tercera fuerza política en el Congreso. Este ascenso no solo consolidó a Vox como un actor clave en la política española, sino que también evidenció la capacidad de la extrema derecha para articular un discurso basado en la confrontación y el nacionalismo exacerbado. En el Parlamento Europeo, el partido ha forjado alianzas con otros grupos ultraderechistas como Agrupación Nacional de Francia y Hermanos de Italia. Estas conexiones han permitido que Vox amplifique su discurso a nivel continental. Además, Vox ha establecido vínculos con movimientos y líderes de la ultraderecha en América Latina. La formación de la llamada Carta de Madrid en 2020, un documento promovido por la Fundación Disenso, busca articular una red internacional contra el avance de la izquierda en Iberoamérica. Cuando llegue a Abascal, tu billete te vamos a dar. Cuando llegue a Abascal, lo siento, tú te vas. Estas alianzas no solo refuerzan la influencia de Vox en el escenario internacional, sino que también reflejan una estrategia coordinada para promover un frente conservador y nacionalista en ambos lados del Atlántico. A medida que estos movimientos se consolidan, el desafío para las fuerzas progresistas será contrarrestar su influencia y defender los valores democráticos en un contexto de creciente polarización política. Esto es Regresiones, el ascenso de las ultraderechas en el mundo. César, lo primero darte, ¿verdad?, la enhorabuena por esa excelente producción. Una vez más, un capítulo que en poquísimos minutos nos da un panorama bastante amplio sobre el resurgimiento de la derecha, concretamente en el programa de hoy sobre España. Creo que vamos a tener muchísimas preguntas para Raúl. Raúl, así de bote pronto, tu primera impresión después de haber visto por primera vez este documental. Pues, felicitar a César por esa condensación de prácticamente casi un siglo de historia de España. Es todo un reto y me parece sustancialmente muy bueno. Sí que me gustaría comentar algunos aspectos, sobre todo de la fase que se abre con el 15M, que creo que es un acontecimiento que debería estar ahí incluido, porque explica obviamente el surgimiento de Podemos y no tanto quizás el surgimiento de Vox, ¿no? Pero bueno, lo vamos comentando. Me parece que la explicación de por qué surge Vox merece la discusión y bueno, que me gustaría hacer algún comentario sobre por supuesto. César, creo que tienes un eco, un ruidaje tremendo allá detrás. ¿Tú me oyes bien? Yo te oigo muy bien. ¿Qué vale, te perfecto. genera mucho ruido atrás? Un poquito, pero ya mejor. Entonces ahora sí, me encantaría escucharlos a ustedes dos hablar, porque yo creo que en esta producción, en esta elaboración de este documental, han surgido muchísimas dudas respecto a cómo consigue tener tanta fuerza nuevamente la extrema derecha en un país en el que ha habido 40 años de dictadura, en el que se ha puesto, que el dictador se ha muerto de viejo y ha puesto luego una monarquía que persiste hasta nuestros días, totalmente anacrónica, pasando por toda clase de gobiernos neoliberales de derecha, etcétera, y cómo es que no consigue la izquierda
volver y quedarse para siempre en un país como España? Raúl, esa sería la primera pregunta. ¿Cómo remonta? ¿En qué elementos utiliza esa derecha para persistir y seguir ganando fuerza hasta nuestros días? Bueno, vamos a ver, una explicación primera, que obviamente no puede abarcar todo, pero que me parece esencial. Lo has dicho, Francisco Franco se muere en la cama. Juan Carlos I es designado su sucesor. Entonces, la transición española es lo que los franquistas reformistas y fundamentalmente Torcuato Fernández Miranda, que fue presidente de las Cortes franquistas, es decir, no unas Cortes democráticas, y posteriormente el que alumbró junto a Juan Carlos de Borbón la operación de poner a Suárez, que luego se fue por su cuenta, lo definió como pasar de la ley a la ley. Es decir, consiguió convencer a la mayoría de los procuradores franquistas y a todos los sectores del franquismo, fundamentalmente a los viejos falangistas corruptos, porque habían renunciado ya a la famosa Revolución Nacional, ¿no? Es decir, a una especie de reforma agraria y de un Estado público fuerte, que nunca existió, convencer obviamente, a los empresarios que eran los más partidarios en un contexto en el que, como recordemos, un año antes de la muerte de Franco había habido una revolución en Portugal que puso los pelos de punta a las élites españolas y aceleró la necesidad de adaptarse a un marco en el que, digamos, el horizonte europeo eran democracias liberales, ¿no? Pero hay un elemento aún más importante, que es el hecho de que tras el aislacionismo del régimen de Franco, son Estados Unidos, precisamente por la nueva geometría de Yalta, y por lo tanto como un baluarte anticomunista, los que normalizan progresivamente a la dictadura franquista, con la visita de Eisenhower en 1953. Y en esa medida, la cooperación militar entre Estados Unidos y la dictadura franquista se remonta entonces, las bases militares estadounidenses. Eso también se traduce en lo que es muy importante para Portugal, para Grecia, que también tuvo una dictadura, para España, que es lo que un sociólogo que es muy importante porque formó a los pensadores de la transición, que se llama Seymour Lipset, llamó la modernización, la teoría de la modernización. Es decir, cómo se pasa de una modernización autoritaria a lo que llaman un sistema de pluralismo político limitado. ¿Quién está excluido? Obviamente, los fascistas recalcitrantes y sobre todo los comunistas. Esa teoría, pues obviamente tenía el grave problema en el caso español de que el Partido Comunista era prácticamente durante toda la dictadura franquista la única oposición. No existía el Partido Socialista, había algunos grupos anarquistas, fundamentalmente el sacrificio de millones de comunistas que tenían una dirección terrible, etcétera, pero eran los que combatían, entre ellos pues famosos, ¿no? Marcelino Camacho, Jorge Semprún, etcétera, etcétera, ¿no? Pues bien, el problema es ese, que había la oposición fundamental era el Partido Comunista. Entonces, ese es el gran problema de la transición, que estabas, por un lado, tienes el problema vasco, con ETA muy activa y legítima, y luego el problema de cómo integrar al Partido Comunista. Ahí, pues, esa operación de Torcuato Fernández Miranda fue fundamental, previa renuncia del Partido Comunista a todo su ideario. Quiere decir, la democracia en España exigió el suicidio del Partido Comunista. Pero no sucedió lo contrario con los franquistas. César ha mostrado Alianza Popular. Alianza Popular es el Partido Popular de hoy.
y es un partido que prácticamente estaba fuera del pacto democrático y entró porque era un partido de franquistas, los famosos 7 magníficos, uno de los cuales era Fraga. Lo que pasa es que eran franquistas atlánticos. ¿Qué significa eso? Que se daban cuenta que era imposible subsistir sin el consenso de Washington, y Washington exigía una modernización, es decir, un sistema constitucional de Estado de Derecho, pero que claramente excluía socialismo, comunismo y obviamente un retorno al franquismo. Ese es el pacto. Ese es el pacto por el cual se sacrificaron cientos de miles de personas, ¿no? Digo, de la oposición. Recordemos que el Partido Comunista de Carrillo pretendía ser el principal partido de la oposición y cayó, a mi modo de ver, porque esto es lo que voy a decir ahora, se podría considerar revisionismo, pero a mí me interesa como revisionismo contrafactual, ¿no? La realidad es que Carrillo aceptó la monarquía, aceptó la austeridad de los pactos de la Moncloa, aceptó la desmovilización de sus bases sindicales para que hubiera democracia. ¿Por qué? Porque pensaba que, dado su enorme prestigio, iba a ganar las elecciones. No contaba con que, mientras por un lado, desde la propia monarquía juancarlista y Washington se promocionaba a un partido de franquistas como Suárez. Hay que tener en cuenta que Suárez aparece como el gobernante de la democracia cuando solo 2 años antes era el secretario general del movimiento, es decir, de la Falange Española. Y entonces, por otro lado, aparece un partido histórico de la Segunda República, pero que estaba prácticamente desaparecido, que es el Partido Socialista Obrero Español. ¿Quién avala esa operación? Por supuesto, Washington, pero ¿quién es el músculo financiero? Es el SPD, es la socialdemocracia alemana, porque bajo toda circunstancia había que impedir que hubiera, como en Italia, que ya era bastante problemático, y en Portugal, un partido comunista fuerte dentro de, recordad, aquella operación que se llamó el eurocomunismo. Pues bien, esa operación del PC pues, fue un enorme desastre que significó prácticamente excluir durante todo ese periodo pues una alternativa republicana, consagrar una constitución que prácticamente amnistiaba todo el franquismo y sancionaba fundamentalmente el poder económico y financiero. A día de hoy, y ahí hay 2 libros importantes, uno de Karim Juste, que se llama IBEX 35, y otro de Andrés Oliver, perdonad, pero podéis buscar el nombre, sobre las élites económicas de España, donde hay una investigación que demuestra, por así decirlo, que las oligarquías, familias, corporaciones, empresas que dieron el golpe de 1936, que se enriquecieron durante la dictadura, siguen siendo las principales familias patrimoniales. Es decir, si vas al sistema judicial, tienes esas familias, esos apellidos, esas transmisiones. Es decir, hay una verdadera continuidad. Entonces, volviendo a Vox, Vox es prácticamente una operación dentro del régimen del 78 por la cual se censura gravemente la incapacidad del Partido Popular de Rajoy de poner un coto definitivo a las aspiraciones independentistas. Algo que inicia Aznar, el PP de Aznar, cuando denuncia el Estatuto de Cataluña, ¿no? Que ahí es donde empieza todo. Zapatero quiso hacer un estatuto pues, que daba más autogobierno a Cataluña dentro de la Constitución, y ese estatuto fue saboteado por el Partido Popular, puso un recurso de inconstitucionalidad, el Tribunal Constitucional, que prácticamente responde a la proporción de los partidos, lo declaró inconstitucional, y ahí se produjo la ruptura de la confianza de la mitad prácticamente del electorado catalán en la progresión del autogobierno dentro del marco constitucional. Y ese fuego lo avivó el Partido Popular. Cuando, en vez de apagarlo, lo que hizo es ampliarlo,
lo que se produce es que desde la propia monarquía, porque hay algo importante que es el mensaje de Felipe VI el 3 de octubre, es decir, 2 días después de la celebración del referéndum ilegal, pero no legítimo, porque es bastante legítimo cuando 1 millón de personas participan en una votación. 1 millón de personas salen a la calle y millones intentan votar en unas urnas que persigue la policía. Pues Felipe VI sale, comparece en la televisión, por supuesto, todas las televisiones privadas y públicas transmiten ese mensaje y respalda la represión y criminaliza a esa población. Ahí, en ese momento, y César lo habrá trabajado con esos materiales, vemos que no en Cataluña, yo corregiría eso, no en Cataluña, empieza en Castilla y en Andalucía, donde los guardias civiles que se mandan para reprimir, los policías que se mandan a reprimir, la extrema derecha, que estaba dentro del Partido Popular, ojo, cercana a fuerzas de seguridad, dentro de la milicia, pero también políticos del Partido Popular, deciden directamente romper el pacto interno del Partido Popular, ¿no? Hay una expresión de Carl Schmitt, ¿no? Que es, bueno, que realmente se remite a los evangelios, ¿no? Al Evangelio de San Juan, donde se habla del catecón, ¿no? El catecón que retrasa el fin de los tiempos, ¿no? En cierto modo, el Partido Popular era el catecón que contenía ese franquismo, que decide desinhibirse. Tengamos en cuenta que ya ha sucedido Trump en 2016, que ya tenemos AfD en Alemania, entonces el kairos, el momento de oportunidad que estaba esperando esta gente era este. Y entonces, pues, lo que vemos son esas no podemos llamarlas multitudes, sino turbas nacionalistas españolas que jalean a esas fuerzas de Guardia Civil diciendo "a por ellos", que es un grito que viene de la selección de fútbol español. A por ellos, OE. Pues resulta que es a por ellos, es a pegar a mujeres, a señoras, a jóvenes y a todo tipo de personas porque están manifestándose pacíficamente para poder ejercer un derecho que consideran legítimo. Esa operación ha sido una operación completamente del bloque reaccionario del régimen del 78 y con la tolerancia del Partido Socialista, porque recordemos que el hoy presidente Pedro Sánchez apoyó el artículo constitucional que se utilizó para legitimar ese estado de excepción en Cataluña, porque se suprimió la autonomía y el autogobierno y se mandó a tropas militares y a ocupar las calles con inmensas masas de policía, como siempre hizo la monarquía borbónica contra Barcelona. Esta vez no la bombardearon como tantas otras veces, pero los barcos, el famoso Piolín, porque encargaron un barco y no había otro que era un transatlántico turístico con el famoso Piolín de los dibujos, ¿no? Pues el famoso Piolín donde estaban los antidisturbios en el puerto de Barcelona era una imagen bastante visual, no podía estar dentro, era como una fuerza externa. Pues bien, Pedro Sánchez apoyó la declaración de ese 155. Es decir, ahí vemos ese consenso de régimen. ¿Cuáles eran los intereses también de hacer ello? Pues terminar de desplazar el centro de gravedad que había construido Podemos. Me parece que en el vídeo, César, parece que hay una contraposición entre Podemos que fracasa. Hay que tener en cuenta que a por Podemos fueron desde el Estado con 50 procesos falsos, es decir, un proceso de lawfare, de todos ellos han sido archivados, 50 procesos, a todo tipo de dirigentes, todo tipo de montajes y, por supuesto, un proceso de lawfare es un proceso que tiene una iniciativa judicial, pero que sobre todo es mediático. Es decir, todos los días hablando de, Podemos ya no es lo que era, son como los demás. Y al mismo tiempo, los elementos oportunistas de dentro,
Íñigo Errejón, posteriormente Yolanda Díaz, etcétera, que entendieron el mensaje. No vais a poder gobernar si no asumís que no se puede cambiar gran cosa, ¿no? Ellos entendieron el mensaje y decidieron sabotear por dentro. Pero el verdadero adversario que se promocionó antes de 2017, recordad, es un partido que ya no existe, se llamaba Ciudadanos. Que ese sí que nace en Cataluña. Ciutadans de Cataluña. Porque era un partido supuestamente de catalanes, es decir, catalanoparlantes, contra los excesos nacionalistas. Pues bien, Ciudadanos, lo dijo el presidente de un banco importante, el segundo banco, bueno, ahora está siendo absorbido el Banco Sabadell, ¿no? Necesitamos un Podemos de derechas. Y obviamente Ciutadans se le dijo a Albert Rivera, que hoy es un playboy que va por ahí asesorando empresas sin hacer nada y dando consejos después de haber hundido su propio partido, pues Albert Rivera, que estaba pues digamos, por así decirlo, limitado a la política catalana, dio el salto, porque era necesario renovar con caras y con mensajes frente a la amenaza de Podemos. Realmente lo que hizo Ciudadanos es dividir la derecha, porque llega un momento entre 2017 y 2019, que es cuando se hunde Ciudadanos, donde hay 3 partidos en la derecha. 3 partidos que ponen facilísimo a Pedro Sánchez a hacer el gobierno de coalición, pese a que Pedro Sánchez quería gobernar con Ciudadanos. Y ahí el gran error de Albert Rivera fue no aceptar ser el centro, sino querer ser el partido alfa de la derecha. Y entonces ahí se estrelló, dejando el campo de la novedad justamente a Vox, cuando Vox ya había conquistado o había llegado a un claro acuerdo fundamentalmente con un grupo mediático que es el principal, que es A3 Media, que es un grupo que viene del franquismo, fundamentado en ustedes conocerán, la editorial Planeta, importante editorial de promoción de literatura, pero también de discurso de régimen, que claramente promociona a Vox. Promociona a Vox como humanizando a Santiago Abascal y a sus dirigentes como personas normales que se rebelan ante esta barbarie independentista, ¿no? Es decir, es una operación de régimen para reajustar hacia la derecha lo que era claramente una tendencia a la ruptura republicana. Y volvemos a la Segunda República. Ese es el gran problema, el problema de que no solo hay que cambiar la Constitución, sino que no se entiende la figura monárquica de la Constitución del 78 sin esa garantía en última instancia de declarar el estado de excepción, que nunca había sucedido. Y Felipe VI lo hizo. ¿Eso qué ha hecho? Ha condenado definitivamente a esta monarquía a estar vinculada a ese origen, porque el primer acto real de ejercicio de la jefatura del Estado de Felipe VI fue ese, después de lo que hizo su padre, que ya saben cómo terminó la cosa, en escándalos de playboy senil y de enorme latrocinio y robo de las arcas públicas. Entonces, el acto que necesitaba para legitimarse Felipe VI no fue un acto como el de su padre en esa supuesta salvación de la democracia frente al golpe de Estado del 23F. Fue un acto de división. Esa es la gran diferencia. Fue un acto que condenó y le alienó de Cataluña, del País Vasco y de buena parte de la izquierda española, ¿no? Y eso implica que Vox es esa extrema derecha, pero al mismo tiempo es un elemento que hace irreversible la crisis del régimen del 78, porque lo que hace es legitimar un elemento anticonstitucional, porque Vox pretende abolir el Estado de las autonomías, que está en la Constitución, es un título fundamental, porque ha traído estos desmanes y por lo tanto hay que recentralizar. Luego hay elementos contra los derechos humanos y contra los propios tratados europeos sobre la cuestión migratoria, etcétera, etcétera. El problema es
como estamos viendo, que tampoco se están respetando ni la legislación de derechos humanos ni en Washington ni en la propia Unión Europea, con lo cual lo que tenemos es que Vox es, por así decirlo, una versión española, una narración española de una tendencia reaccionaria respaldada por las oligarquías financieras en toda Europa y diríamos en todo el eje atlántico, que incluye, por supuesto, a los regímenes en América Latina como Colombia, como Perú, como Ecuador, como Salvador y, si queremos, como la propia Argentina, que prácticamente están en ese eje que históricamente nunca ha sido antifascista, porque yo creo que ese es otro revisionismo que debemos hacer. La realidad es que pese a su vocación antifascista, lo cierto, y sabemos historiográficamente, es decir, con evidencia histórica de primera mano, que no solo se protegió a tantos nazis, sino que ellos fueron fundamentales en la creación de las estrategias de seguridad en América Latina contra cualquier alternativa popular y de los pueblos originarios. Exactamente igual que en Europa. Exactamente igual que en Europa. En España parece que era un residuo fascista. No. La estructura de la OTAN creó esa estructura clandestina que se llamaba Stay Behind y que en Italia se llamó Gladio. Estaba formada por personas que estuvieron 30, 40 años manteniendo un contacto constante con mediadores, con el Comando Unificado de la OTAN, para mantenerse actualizados respecto a la eventualidad, fundamentalmente en Italia, de que el Partido Comunista Italiano ganara. Ante esa eventualidad, las elecciones, y quisiera gobernar. Ante esa eventualidad, mucho antes del golpe de Pinochet en Chile, estaba preparada un plan de subversión, de terrorismo y de sabotaje con la colaboración de los servicios secretos del SISDE italiano y obviamente del Comando Unificado de la OTAN. Así en todos los países. Como sabemos, Kissinger habló y a través de sus embajadores, el embajador en Lisboa tras la Revolución de los Claveles, y estuvieron a esto de armar una estructura de este tipo en Portugal. Gracias. Uno de los que la quería, por cierto, y de las que estuvo dudando fue Mário Soares, otro de los grandes prohombres de la Internacional Socialista. Es decir, que lo que vemos es que, por así decirlo, Vox, y termino, perdonad, para mí es la verdad oculta del pacto del 78, que ante, digamos, parece que hay democracia hasta que la practicas, ¿no? En muchos aspectos. Y una vez que tras el 15M, fundamentalmente, recordad, dice, no tenemos miedo, cuando ese trauma que podemos llamar biopolítico, que has mostrado, esos 150.000 muertos, esa represión brutal, de repente esa generación que no lo ha vivido, ni siquiera la transición, los comandos fascistas, disparando sobre manifestaciones, asaltando locales de izquierda, matando gente, decenas y decenas de muertos en el periodo democrático, por no incluir las 5.000 torturados por la Guardia Civil y la policía en toda España, fundamentalmente en el País Vasco. Torturados, se calcula, varios miles, pero todo tipo de población. Obviamente muchas personas que ni eran de ETA ni nada. Pues bien, se pierde ese miedo, se intenta practicar la democracia y resulta que no, que era cartón piedra, era un decorado. Se activa una dinámica de bloque reaccionario que además, pues cada vez más está contando con el beneplácito de la Comisión Europea. Última cosa, el problema de Vox en España, en la Unión Europea, es que se ha puesto del lado de Trump. Es decir, tenemos a los fascistas buenos como Meloni, como Le Pen, y luego tenemos a los fascistas malos. Entonces, es una cuestión de qué fascista prefieres, no de antifascismo.
Entonces la cuestión a Vox, la enorme presión que también por parte del Partido Popular le quieren hacer es vuelve al eje actual europeo. Pero al mismo tiempo, ¿cuál es la validación de ese eje europeo ahora mismo? ¿Es el antifascismo? No, es una locura. Es que van a construir un ejército para combatir en Ucrania. Mientras que este Vox se apoya en Trump para predicar la paz. Y la paz significa la restauración de un patriarcado brutal, la expulsión de migrantes y un neoliberalismo salvaje y la adopción de un gobierno prácticamente distópico a través de plataformas como Elon Musk, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, vaya panorama tan completo y te lo agradezco muchísimo, una joya, de verdad, porque vemos cómo desde esa época de la transición se apalanca el franquismo, esas figuras de Adolfo Suárez, de la monarquía, cómo esas figuras de ciudadano, todo eso permite esa evolución, esa metamorfosis de la derecha, de la extrema derecha, hasta que ya casi que nos parezca natural que aparezca Vox, nos aparece casi natural tener que escoger entre dos males. Y yo creo que este ejercicio que estamos haciendo aquí de pedagogía es para que la gente lo vea una y varias veces, vean cómo ha sido muy parecido país tras país que ha hecho la serie completa César. Y ahora sí, César, te doy la palabra para que hagas tu comentario, tus preguntas, converses con Raúl. Ahí me escuchas, ¿no? Sí, perfecto. No, pues increíble la conversación que estamos teniendo aquí con el compañero Raúl. Me parece que obviamente en 15 minutos es muy complicado abarcar todo. Nos faltaban muchos nombres, nos faltaban muchos acontecimientos históricos importantes para entender el surgimiento de estos partidos de extrema derecha, como es el caso de Vox. A mí el tema de Podemos me parece que se le castigó mucho en este capítulo. Porque sí, yo conozco el proceso también. Ha sido un proyecto de lawfare para poder anular casi por completo al proyecto de Podemos. Sin embargo, también hay un reclamo desde acá, desde la militancia, porque vimos a Podemos en su momento como un faro de luz, en donde incluso debo de admitir que gran parte de mi comunicación que yo he aplicado para hacer ese tipo de proyectos viene desde ese proyecto comunicacional tan impresionante que tuvo Podemos, ¿no? Y a mí sí y eso lo digo desde como militante, como persona que siguió de cerca el proyecto de Podemos, me dolió mucho ver cómo también cometieron graves errores, por lo menos en la comunicación, mostrándose entre ellos cómo se atacaban y cómo veíamos a un Monedero 2 semanas sin dejar de hablar de Íñigo Errejón, ¿no? Cuando ya sabíamos que lo que había hecho Íñigo en su momento, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas me parece que sí fueron errores comunicacionales por parte de estas grandes cabezas, visibles por lo menos de este gran proyecto, ¿no? Me hubiera gustado, por ejemplo, sí, abarcar todo este proceso judicial que le hicieron a todo por lo menos a los grandes líderes de Podemos, pero bueno, se tuvo que sintetizar, ¿no? De esta manera. A mí se me hace súper valioso lo que acabas de mencionar sobre cómo entender el surgimiento de un partido como es el caso de Vox, para poder evitar que ocurran en países que todavía estamos libres de estos procesos, como es el caso de México. En México, a diferencia de otros países de la región, ha logrado contener, por lo menos en los últimos 10 años, esta embestida tan brutal del discurso populista de extrema derecha. Obviamente, porque también hemos sido efectivos al implementar proyectos que dignifican a las sociedades, ¿no? Programas sociales que torpemente la oposición, que vamos a hablar de ellos más adelante en el siguiente capítulo, que se llama El Yunque, que es la extrema derecha mexicana, se atrevieron a querer contradecir el mandato popular.
de manera frontal y cínica, y eso les provocó obviamente que incluso sectores afines al discurso de la derecha mexicana terminaban diciendo no. O sea, si nosotros tenemos ya un modelo social que nos está funcionando y que nunca habíamos podido tener acceso, ¿por qué tú en tu discurso nos dices que nos vas a quitar este pequeño avance de modelo social que este gobierno o este movimiento, que es el de la 4T, logró por fin ejecutar, ¿no? De manera efectiva? Ese tipo de cositas provocaron que la derecha no tuviera oportunidad para poder derrotar el proyecto de continuidad de nuestra actual presidenta Clara Sheinbaum, ¿no? Me parece súper importante también algo que mencionas, y es cómo se logra vincular, y eso lo quise yo intentar insertar en este capítulo, cómo se logra vincular la extrema derecha española con otros personajes o movimientos de extrema derecha en Europa, y cómo está expandiendo sus raíces a nuestra región, América Latina, ¿no? En el caso de México, principalmente, en donde personajes como en Colombia, María Fernanda Cabal, que es la representante de la Internacional Reaccionaria, ha logrado posicionarse dentro de estos grupos de poder de la extrema derecha europea, en este caso española en México, y como otras figuras mexicanas también están teniendo cierta influencia o están siendo aceptados en estos bloques ultraconservadores en Europa. Hablamos de un Eduardo Verástegui, por ejemplo, actor de telenovelas y figura ultraconservadora, o hablamos de personajes como los Salinas, que el actual presidente de Electra, Banco Azteca, que es el principal opositor del gobierno, que viene del sector empresarial, del que además mencionaremos en un siguiente capítulo, en donde su padre financió grupos de choque de extrema derecha, y que viene además de ese grupo empresarial que se contrapone a el proyecto cardenista, que es un proyecto nacionalista de línea más hacia el comunismo de la época, ¿no? Y que de ahí además viene todo el proyecto de la 4T también. Es decir, el cardenismo es una de las bases que permiten que la 4T en México tenga el éxito que tiene, no solamente en discurso, sino también en la ejecución de los proyectos sociales en México, ¿no? Entonces, yo quisiera nada más para terminar, hacerte una pregunta. Dentro de tu expertise, dentro de lo que tú has logrado investigar de la extrema derecha europea y española, ¿cuál sería la agenda que se está implementando actualmente para nuestra región en el caso de México? ¿Y quiénes son estos personajes que ya tenemos identificados como Abascal? ¿Qué otros grupos empresariales o grupos políticos están intentando permear la agenda mexicana? ¿Y cuál es la intención, esto para que el público de Palabras Mayores también tenga esta leve comprensión? Porque también va hacia Colombia esta misma línea, esta agenda. Bueno, yo creo que hay varias agendas. Digamos que lo que pasa es que luego hay, por ejemplo, recordad la CIPAC, ¿no? Ahí acudieron todos, ¿no? Incluidos también gente del Partido Popular. O sea, todas las agendas, incluso las supuestamente democráticas, son contrarias a los proyectos de transformación. Por ejemplo, históricamente, como sabéis, Prisa, es decir, la editora del País, ha estado favoreciendo no solo el lawfare, sino todos los golpes de Estado, intentos de golpe de Estado. Si leéis en El País cómo se informa de la reforma judicial mexicana, o cómo se informa de las Petro aislado, Petro acorralado, Petro pierde la razón. Bueno, y por supuesto se respaldó el golpe de 2002 contra el comandante Chávez. Desde entonces han apoyado a todos los candidatos fracasados, de Guaidó, a María Corina, etcétera, etcétera. Tanta era su rabia que no hay que olvidar esto, tanto era su odio que llegaron a comprar un falso del comandante Chávez siendo operado de urgencia y pagar un dineral
y era una cosa que estaba en YouTube. Eso fue la caída en el fango más total, pero es por el odio, porque diríamos, no lo disimula nada. Eso es el país. Luego tenemos la agenda histórica de la extrema derecha uribista, y eso es Aznar, eso es los Bush, eso es la extrema derecha pre-trumpista. Y luego tenemos, obviamente, a los que has señalado que han sido muy importantes hasta recientemente en Vox, el grupo El Yunque, que tienen una conexión a través de Julio Ariza y su grupo de comunicación. Y estos, pues, bueno, pues obviamente son una parte que prácticamente dominó Vox hasta recientemente. Luego tenemos a los trumpistas, más directamente afiliados a este nuevo curso, porque hasta entonces había una ambigüedad. Somos atlantistas, somos, ¿no? Somos lo que diga Washington, pero también tenemos una visión común de todas las extremas derechas. Le Pen, AfD, Meloni, Chega en Portugal. Lo que estamos viendo es que la extrema derecha se divide. Entonces las estrategias son terribles, porque estamos hablando de apoyar o no una guerra, de apoyar o no formas de golpe de Estado dentro, formas de subversión fascista dentro de los propios Estados europeos. Es decir, hay un elemento de división y confusión. Entonces, en Europa, ahora mismo, la política respecto a los procesos latinoamericanos son varias estrategias. Incluso os diría que, por ejemplo, la Unión Europea, pues a través de los tratados de libre comercio, pues juega al bastón y la zanahoria, ¿no? Con respecto a, bueno, vamos a favorecer, pero vamos a dar concesiones. Vamos a relajar también las exigencias medioambientales y vamos a exigir seguridad jurídica a nuestras corporaciones, y eso implica, obviamente, favorecer la mala prensa de todos los gobiernos más soberanistas o que quieren proteger el territorio, los derechos laborales, etcétera, etcétera. Luego, por ejemplo, la extrema derecha española está dividida con respecto a no oímos, por ejemplo, a Feijóo criticar a López Obrador o a Sheinbaum demasiado, mientras que Abascal sí. Abascal, obviamente, constantemente habla de esa conspiración globalista con distintos epicentros, etcétera, etcétera, ¿no? Y antes era Venezuela, ahora es mucho, ¿no? Es mucho el eje México, etcétera. Y una última cosa es que Madrid es un laboratorio de recomposición de esas extremas derechas golpistas, porque tenemos, obviamente, a los fascistas mexicanos, tenemos a los fascistas colombianos, tenemos a los fascistas venezolanos, tenemos a los históricos fascistas cubanos y tenemos a un montón de nuevos fascistas o libertarios, lo que yo llamo fascistas de mercado, de Argentina, etcétera, etcétera. Es decir, gente, primero, que va de capitales, que invierte en el desarrollo inmobiliario y financiero de Madrid, empobreciendo a su vez la vida de los madrileños, y que al mismo tiempo genera una especie de esfera pública de interconexión entre élites fascistas europeas, españolas y latinoamericanas. Es decir, Madrid es un punto, digo, también pienso, César, para tu investigación, que me parece obvio y lo sabes perfectamente, de seguimiento, de observatorio, porque realmente son encuentros físicos en los reservados, en los bares, en los gimnasios, en las clínicas de cirugía estética,
en las oficinas inmobiliarias, en las vacaciones. En Es el una palco del Bernabéu. En el palco, ahí muy bien. Quizá también del Atlético de Madrid, al menos, pero sí, el Bernabéu. El Bernabéu, por supuesto. Florentino siempre gana. Florentino es el hombre que siempre gana. Y es terrible, quiero decir, es terrible y hay que seguirlo, hay que intentar desbaratarlo, hay que denunciarlo, hay que señalar a estos personajes que no son en absoluto estúpidos y que están aprovechando esta gran confusión para generar, pues eso, bueno, también obviamente ecuatorianos, aunque menos, ¿no? Los del oligarca Noboa. Prácticamente de toda Latinoamérica, Madrid se ha convertido en una especie de refugio espiritual porque, como sabemos, la presidencia de Madrid, de la Comunidad de Madrid, pone todo tipo de facilidades y es de extrema derecha. Pero, es decir, por eso Vox no funciona en Madrid, porque el Partido Popular madrileño es un partido criminal vinculado financiera y políticamente a todas estas redes y es muy acogedora y da todo tipo de facilidades. Públicas y no tan públicas, confesables y no tan confesables. Raúl, no quiero dejarte marchar sin antes preguntarte algo que todo el mundo que sabía que ibas a venir al programa me ha dicho que te pregunte y es, ¿cuál es el papel, cuál es la responsabilidad en esta locura europea armamentística queriendo disparar el gasto militar hasta las nubes, en este delirio otanista o como se quiera llamar para terminar de destruir a Ucrania en el que no se habla de paz, sino se habla solamente de guerra? ¿Cuál es esa pasividad del Partido Socialista Obrero Español? ¿Por qué se ha permitido llegar a este grado de incivilización en el que una Europa que, como algunos creen, es un jardín de la cultura, para otros lo vemos como que es la mayor demostración de que ganó la guerra? ¿Cuál es el papel de izquierda y derecha en esta deriva armamentística, por ejemplo? Bueno, si me permites, un poco por continuar la discusión crítica con César sobre Podemos, Podemos está reviviendo, básicamente porque ha cambiado su dirección, es una dirección feminista. Esos personajes tan testosterónicos, algunos, y tan con ese afán de personalismo que cometieron esos errores. Por ejemplo, unos han hecho una autocrítica positiva y han encontrado un papel de seguir con el proyecto, como Pablo Iglesias, que ha creado el canal y ha dicho, bueno, yo ya no pinto, yo estoy agotado precisamente porque han conseguido derrotarnos en la imagen, ¿no? Y uno de los elementos que hace que reviva Podemos es la oposición a la guerra. Es el único partido que desde el minuto uno, de hecho salió del gobierno en 2023, pero de facto ya en 2022 por esa oposición, ¿no? Todos los demás, y esto es lo terrible, viven en la ilusión de que la guerra en Ucrania y el apoyo militar es un apoyo a la democracia. Cada vez más ese relato se está resquebrajando, pero hay un doble lenguaje, ¿no? Hay sectores del Partido Socialista que siempre han estado por las intervenciones militares. Recordemos que ya con Felipe González se fue a la primera guerra de Irak sin ningún tipo de problemas. Se ha participado con misiones especiales en la destrucción de Yugoslavia, en Kosovo, antes en Serbia, etcétera, etcétera. Y ahora, pues, una generación que no vivió la Guerra Fría, porque Pedro Sánchez no la ha vivido más que, digamos, era joven, cree en las guerras justas y en las guerras, en las cruzadas, ¿no? En que mediante el armamentismo y el militarismo y mediante la alianza con fascistas, porque recordemos que en Ucrania tenemos a un personaje que dio un giro de 180 grados, como es Volodymyr Zelensky, que ganó las elecciones con una enorme mayoría, con una plataforma de paz y de multinacionalidad lingüística,
y que llegó allí y de repente le dijeron, si quieres sobrevivir, tienes que cambiar y dar un giro. Y dio ese giro de 180 grados aliándose con el viejo nacionalismo ucraniano. Es decir, con un nacionalismo colaboracionista con los nazis. Esa es la realidad. Es una fachada democrática. Es cierto que también hay grupos en Ucrania. Lo que podemos ver en Ucrania es una alianza de ese nacionalismo con los sectores europeístas, que básicamente son sectores urbanos vinculados a esa sociedad civil que en 20, 30 años de construcción europea se ha creado, que es ambivalente. No podemos calificarla de manera simplista, porque ahí tenemos personas que nos son queridas, personas LGTBI, personas de minorías tipo romaníes, personas, en fin, personas feministas, etcétera, mujeres feministas, etcétera, etcétera. Pero están equivocadas porque se han creído el cuento de que la OTAN garantiza libertad y de que la Unión Europea es un proyecto de paz, cuando realmente desde entonces y desde mucho antes, para quien quisiera verlo, pero ya en el corazón de Europa, vemos que están utilizando a Ucrania como un elemento geopolítico de debilitamiento de la Federación Rusa, y frente al pacifista Trump, con grandes comillas, vemos que es la Unión Europea la que exige que muera hasta el último ucraniano. Y vamos a poner todo el dinero, cuando la realidad, cada vez más evidente, es que la gente fundamentalmente en Ucrania ahora mismo tiene miedo y lo que no quiere es sacrificarse, sobre todo la generación que queda sin alistar, que es la cohorte demográfica entre 18 años y 25, que básicamente está intentando evadirse. Pero esas personas son además las personas que tienen menos dinero para pagar la evasión, porque esa es otra realidad. Los que tienen más dinero no han ido a la guerra. No solo tienen más facilidades para irse, sino que han pagado para no ser alistados. Con lo cual vemos el mecanismo de toda la vida de los imperialismos y de la matanza europea, que es que los pobres, bajo supuestos anhelos democráticos y civilizatorios, ponen... ¿Qué decir de Rusia? ¿Qué decir? Aquí no criticamos a Rusia porque me parece bastante evidente que es una oligarquía criminal también. Lo que no vamos a hacer es dar la razón a la OTAN y a la Unión Europea en su dinámica de provocación a la Federación Rusa, obviamente. Eso es lo que, como sabéis, yo siempre critico, el no al campismo. No es si no estás con la OTAN, estás con... No, ni con uno ni con otro. La paz es un proyecto revolucionario que rompe con unos y con otros y es un proyecto europeo contra las dinámicas de guerra de unas oligarquías que rompen el callejón sin salida en el que se encuentran mediante cañonazos y guerra, ¿no? Digo callejón sin salida por múltiples resistencias de los ecosistemas y de las poblaciones y de tras la pandemia de gente que dijo no queremos seguir viviendo así. Y ellos responden con la guerra. Pues bien, el Partido Socialista fundamentalmente sigue apoyando la guerra porque no tiene más remedio si quiere mantener el trato de privilegio que le está dando la Comisión Europea. Como sabéis, se habla del milagro económico español, etcétera, tras la pandemia. Bueno, la realidad del milagro económico español es que con una presión fiscal bajísima y sobre todo nada progresiva, es decir, que los ricos son más ricos que nunca, el mismo patrón global, recordemos, porque esto hay que recordarlo, vivimos en la época más desigual de la historia de este planeta, donde la diferencia entre el percentil más alto, el 1 y el 0,1 y el percentil más bajo es más abismal que nunca, y donde la concentración de riqueza patrimonial y de capital de corporaciones y bancos es mayor que nunca y por lo tanto lo que estamos viendo es que el supuesto gobierno progresista actual en España lo que está haciendo es paliar mínimamente, pero lo está haciendo no, por así decirlo, haciendo pagar a los grandes patrimonios y a las empresas y a los bancos
sino todo lo contrario. Está haciéndolo usando los fondos públicos para financiar la creación de empleo. Básicamente financiando a los capitalistas para que contraten con mejores salarios que, por así decirlo, palíen un poco la pérdida de poder adquisitivo creada por la inflación de precios de la vivienda y de energía. También han conseguido la excepción energética, es decir, que los precios de la energía no hayan estado tan altos como... Y ya sabemos cuáles son los grandes secretos de la economía española. El turismo brutal, más que nunca, con sus efectos devastadores sobre el territorio, y esa explotación turística explica buena parte de la catástrofe creada por los humanos de la Dana de Valencia, que sigue siendo impune, y al mismo tiempo la creación de grandes oligopolios energéticos, de grandes oligopolios energéticos que están en manos de las corporaciones fósiles. Es decir, las corporaciones fósiles, Iberdrola, Repsol, etcétera, etcétera, lideran los proyectos de renovables, ¿no? Y luego tenemos, obviamente, un relativo crecimiento de manufacturas y exportación, pero de corporaciones extranjeras, ¿no? Es decir, lo que tenemos es una situación de gran acumulación de capital con un efecto trickle down, ¿no? El efecto de goteo habitual que justifica a los ojos y por desgracia todavía de buena parte de la opinión pública, la participación de España a tope, incluso con la posibilidad de mandar tropas, aunque lo estén negando, en lo que es una aventura demencial de buena parte de la Unión Europea y de Reino Unido, que ahora sí que vuelve a Europa, ¿no? Aprovechando, fundamentalmente Macron y Starmer, para prolongar la matanza ucraniana y eventualmente generar un conflicto entre la Unión Europea y la Federación Rusa, que ya sabemos cómo puede terminar aquello, ¿no? ¿Cómo explicamos esto? El bloqueo mediático es brutal. Es brutal la militarización que ya se produjo en febrero de 2022, como sabemos, y que se ha quebrado por Trump respecto a, bueno, la rusofobia, Putin es Hitler, si estás en contra de la guerra, pues estás con Putin, eres un agente enemigo. Lo que hemos llamado régimen de guerra opera mediáticamente de una manera brutal, hasta el punto de que el 95% de los medios miente. No es que estemos hablando que tenga un sesgo, es que ya no distingue entre información y opinión, y la información es falsa, literalmente falsa, no dicen una verdad. Recordemos que, bueno, pues que Putin tenía cáncer, que el frente ruso se estaba desplomando. Han vivido de mentiras hasta que la propia realidad se ha impuesto. Y es el hecho de que ante la eventual tregua de ahora, lo que tenemos es que es un ejército ucraniano que se repliega tanto en Kursk como en el frente interno, que no cuenta con el respaldo de Washington y que pretende poner condiciones que en la realidad de una negociación no se dan, ¿no? Pese a ello, el gobierno PSOE-Sumar, diríamos que podría elegir un campo, una orientación distinta, pero obviamente eso significaría una movilización de la población y un llamamiento a la paz del progresismo europeo. Pero obviamente no quieren hacerlo, porque eso significa enfrentarse a unas oligarquías corporativas y financieras con las que no quieren enfrentarse, y mediáticas. Entonces, ¿qué hacen? Mentir. El problema ahora mismo es que el gobierno de Pedro Sánchez está mintiendo como mintió Aznar cuando la coalición de las Azores, diciendo que había armas de destrucción masiva, diciendo que era una amenaza inminente, diciendo que Saddam Hussein financiaba Al-Qaeda. Es decir, mentiras flagrantes que ahora, mutatis mutandis, están diciendo España es un objetivo ruso. Y segundo, nunca no vamos a aumentar el presupuesto militar haciendo recortes contra la más elemental aritmética. Y al mismo tiempo no vamos a enviar soldados cuando en las reuniones
europeas de las que todo el mundo puede enterarse, se está diciendo que obviamente habrá una fuerza de la coalición de voluntarios o de la OTAN en Ucrania, en la frontera con la Federación Rusa. Y están negando que eso vaya a producirse y que sería una misión de paz como las de la ONU. Obviamente la ONU no está en esto. De hecho, no está en ninguna negociación. La ONU es más impotente que el Papa Francisco respecto a este conflicto. Por lo tanto, lo que a mi modo de ver vemos es un suicidio de este proyecto que primero quiso contener a Podemos por parte del Partido Socialista, se vio obligado a hacer un gobierno de coalición, saboteó desde dentro de ese gobierno, coincidió la pandemia y luego ha abrazado el régimen de guerra de una manera suicida, porque esto va a acabar de una manera u otra con una victoria del Partido Popular y de Vox, porque básicamente los recortes harán imposible cualquier sostenibilidad, porque vemos emergencias sanitarias, educacionales, una incertidumbre de los precios que puede golpear en cualquier momento, pero sobre todo un chantaje permanente de la Comisión Europea. Ha habido 130, hasta 2026 habrá una entrega de 136.000 millones de euros. De esos ya se han utilizado pues casi 80.000 que explican ese boost inversor. Pues bien, buena parte de esa inversión restante se va a invertir en armas. ¿Cómo diablos no vas a recortar? ¿Quién puede creer eso? El problema es que, bueno, como ya sabemos, es una auténtica electrocución neuronal lo que producen los medios, porque el mensaje subliminal es el miedo. No hagáis nada porque le puede ser peor, es lo que llamamos malmenorismo, ¿no? Mejor esto, porque fíjate, con PP, Vox, que esto sería, ¿no? Pero al mismo tiempo te llevan al abismo anestesiado, ¿no? Ahí la responsabilidad, y perdonad que me alargo, que a mí me deja estupefacto, es que el Partido Comunista de España está colaborando activamente en esto. Y lo está haciendo básicamente para mantener unas posiciones de gobierno que no se sabe muy bien para qué sirven. Porque ¿para qué gobiernas si no tienes ninguna diferencia política que aportar ni que hacer efectiva, sino solo estar en el gobierno? Para que no gane la derecha, pero a costa de tu suicidio. Vemos como el PC tiene esta tendencia suicida que recordábamos en la transición, pero esto es aún peor que la transición. Esto es el agujero negro que se traga la fundación misma, al menos retórica, de las comunidades europeas, que se hicieron para que no hubiera más guerra en Europa. Guerras coloniales, todas las que queramos, en Madagascar, las colonias francesas, en Vietnam, etcétera, etcétera, pero dentro no. Y vemos que en el corazón de Europa se está promoviendo una guerra, porque Ucrania la consideran Europa, quieren que sea de la OTAN, quiere que sea... Y ya vemos cómo esa Europa se ha metido en todo el este. Pues bien, tenemos la guerra y tenemos a Polonia, a los 3 países bálticos que quieren la guerra ya, que están deseando que hubiera una conflagración en los miles de kilómetros de frontera entre la Federación Rusa y la Unión Europea. Esa es la gente que lleva el bastón de mando. Y mientras este único gobierno ahora mismo, el único gobierno progresista y socialdemócrata, no aporta nada, solo mentiras. Es una situación trágica, sobre todo porque la población española está siendo incapaz de reflexionar sobre la realidad del terreno. Estamos viviendo una realidad distorsionada. Bueno, yo quisiera creer, Raúl y César, que documentales y esfuerzos cinematográficos como los que hace César, conversaciones, análisis, trabajo de activismo como el que haces tú desde Canal Red, pues son lo que tú has dicho hoy, que me parece que es la frase con la que deberíamos quedarnos todos, y es que la paz es un proceso revolucionario. Y esa revolución hay que hacerla, hay que articularla, hay que inmiscuirse. Y toda esta gente que nos puede ver, pues si comparte este tipo de pedagogía, si hacemos de esto, pues
parte de esa batalla cultural que tenemos que librar contra estos guerreristas que sí que saben hacer batallas culturales bien eficientes. Yo creo que tenemos una esperanza, así que quiero agradecerles a ambos muchísimo, no sin antes pedirle a César que nos cuente el próximo capítulo de qué va a ser, porque creo que todo el mundo tiene que seguir en esta serie antifascista. Invito también a Raúl a que la vea, porque sería maravilloso que también la gente en España pueda verla, porque vamos por país desenmascarando eso. Adelante, César. Gracias, Pablo. Bueno, el siguiente capítulo es Brasil. Vamos a hablar sobre Jair Bolsonaro, también conocido por sus fanáticos más extremistas, el Mesías. Entonces porque él además su segundo nombre es Jair Mesías Bolsonaro, ¿no? Y el título se llama Brasil, el Mesías por encima de todos. Es bien interesante este capítulo porque además estamos mostrando cómo estas extremas derechas se articulan y replican no solamente eslogans como el caso de Patriots, Europa grande otra vez, como Make America Great Again, ¿no? Sino como intentos de golpe de estados, desconociendo los procesos democráticos, como fue el caso de Estados Unidos con la toma del Capitolio, y cómo Jair Bolsonaro replica el mismo discurso y el mismo método para desconocer un proceso electoral legítimo, y se intentan tomar los tres poderes del Estado en Brasilia, ¿no? Y ahí empezamos a platicar cómo, no solamente el caso de Brasil con Estados Unidos, sino también cómo estos proyectos europeos, como el caso de Orbán, ha sido también un referente para influenciar la misma retórica anti-inmigrante de los países, como el caso de Italia o el mismo caso del proyecto Vox, ¿no? Entonces, pues hacemos ese repaso ahora regresamos a la región, y después viene de ese capítulo otro capítulo central, como fue el caso de los nazis, el tema de los neofascistas. Nos vamos para Italia con Meloni y Salvini, ¿no? Y también hacemos un repaso histórico de cómo se origina el fascismo en Europa, a través obviamente de Mussolini, su relación con Adolfo Hitler y otros líderes que estuvieron en esa guerra, como el caso de Hungría, en esa época austrohúngaro, ¿no? Y también esas relaciones que se mantuvieron con el dictador Franco en España. Entonces hacemos ese excelente capítulo. Y después del capítulo Italia, nos vamos con Orbán, para platicar ya quién es Orbán y cuál es su influencia. Y después de Orbán, nos vamos con el Yunque, que es el tema México, donde también se va a mencionar algunos casos de España, que esa relación que tiene el Yunque con partido Vox y con la misma monarquía. Y terminamos ya el último capítulo, que sería el definitivo, que es Benjamín Netanyahu. Es Palestina, 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 y todo lo que representa ese genocidio para el nuevo panorama político y económico global, ¿no? Lo que significa precisamente el por qué están haciendo ese exterminio en la Franja y en Cisjordania. Bueno, hermanos, pues nos despedimos entonces con esa bandera palestina. Atentos a esos programas. Sigan a Raúl Sánchez Cedillo, por favor, en todas sus redes. Sigan a César Andrade. Vean todos sus documentales. Raúl, espero que sean muchas las veces que te tengamos en Palabras Mayores. Pues yo lo espero yo también. Muchas gracias, César, por tu trabajo, y a ti, Pablo, por ser tan generoso y acogedor. Hasta la próxima. Muchísimas gracias a todos y hasta siempre. Y suscríbanse. Esto son Palabras Mayores.